Bueno, buenas tardes a todos ustedes. La intención de mi intervención es esencialmente contarles a ustedes con algo más de detalle los resultados del ejercicio, evidentemente haciendo una mención especial a los resultados correspondientes a la banca española. Antes de entrar en materia y antes de comentar resultados, permítanme unas palabras simplemente recordándoles lo que a esas alturas seguramente conocen muy bien, que es la composición, el diseño del ejercicio. El ejercicio tiene dos componentes esenciales: el ejercicio de revisión de calidad de los activos, o AQR, y un ejercicio de resistencia, un ejercicio de stress test. El ejercicio de revisión de la calidad de los activos tiene como objetivo esencialmente revisar el rigor con que la información financiera publicada por las entidades recoge aspectos fundamentales de la situación patrimonial de las entidades. En particular, el rigor con el que se recoge el valor de los activos, la clasificación de los préstamos, el valor de las garantías y, de manera muy especial, la adecuación de las provisiones asociadas a cada uno de los préstamos a los riesgos que incorporan esos activos. Por lo tanto, se trata de un análisis efectivamente factual, es un análisis objetivo, un análisis realmente que sigue una metodología donde apenas hay supuestos, digamos, discutibles, y de esta manera se diferencia de la segunda parte del ejercicio, que es el ejercicio de estrés, que evidentemente, en la medida que es un análisis prospectivo de los balances bajo distintos escenarios macroeconómicos, incorpora una serie de supuestos que son útiles para calibrar la resistencia de los bancos, pero que evidentemente admiten un mayor grado de discusión. El ejercicio de revisión de la calidad de los activos arroja un resultado, que es básicamente posibles reducciones en el valor patrimonial de las entidades como consecuencia de las incidencias encontradas, que pueden medirse en términos de los activos ponderados por riesgo y, por lo tanto, podemos traducir a reducciones en el nivel de capital regulatorio de las entidades. En el caso del stress test, el resultado es simplemente ver cuál es el ratio de capital regulatorio, capital ordinario de la máxima calidad sobre activos ponderados por riesgo, en cada año del ejercicio, es decir, 14, 15 y 16, bajo escenarios alternativos, que como saben son dos: un escenario central, lo más probable, y un escenario adverso, menos probable. El ejercicio incorpora una serie de referencias sobre las cuales medir la suficiencia de capital. En el caso del ejercicio de revisión de los activos es el 8%, que es el mismo ratio para el escenario central del stress test, pero en el caso del escenario adverso, habida cuenta de la severidad del escenario macroeconómico contemplado, se rebaja el nivel de exigencia a 5,5 puntos porcentuales. Unas palabras breves sobre el alcance del ejercicio. Estamos hablando de revisar el grado de resistencia, la calidad de la información publicada sobre 130 bancos en el conjunto de la zona euro, más Lituania, que, como saben, se va a incorporar próximamente. Estos bancos cubren aproximadamente el 82% del total de activos de los bancos de la zona del euro. España es el segundo país por número de entidades que han sido revisadas. Son 15 entidades revisadas, el mismo número que Italia, por debajo de las 25 de Alemania. Naturalmente, la mayor parte de esas entidades, y por eso se hace el ejercicio, pasarán a ser supervisadas por el Mecanismo Único de Supervisión en apenas 10 días. ¿Cuáles son las características principales, sin entrar en demasiado detalle? Bueno, yo creo que hay que destacar la coordinación que ha sido precisa entre distintas autoridades. Piensen que en el ejercicio han participado con distinto grado de intensidad, por supuesto, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea, la Junta Europea de Riesgo Sistémico, además de todos los supervisores nacionales y compañías de auditoría, de consultoría, valoradores que han contribuido al ejercicio. Y, evidentemente, ha sido fundamental la coordinación entre todos esos organismos e instituciones involucrados. El ejercicio ha sido gobernado, como es lógico, por el máximo órgano de gobierno, el Banco Central Europeo, que es el Consejo de Gobierno, casi siempre actuando bajo propuestas que realizaba el Supervisory Board, el Consejo Supervisor, que a su vez utilizaba
las indicaciones o las propuestas o los informes que elaboraron dos comités que se crearon en ese contexto, que fue el Steering Committee, el Comité de Seguimiento del Ejercicio, y también un Steering Committee específico para la parte de Stress Test. Y quiero destacar aquí la importancia que ha tenido en la conducción efectiva del ejercicio las oficinas de proyecto que se han creado en cada autoridad nacional y que han sido coordinadas por una oficina central de proyecto a nivel del Banco Central Europeo. Esa oficina de proyecto, en nuestro caso, ha sido compuesta por personal del Banco de España, en particular de la Dirección General de Supervisión, y también ha contado con consultores externos. Yo creo que la labor de nuestra oficina de proyecto, junto con los otros expertos del Banco de España, como destacaba el gobernador hace un momento, ha sido fundamental en todo el ejercicio y han hecho un trabajo de máxima calidad. Y esto se ha manifestado en nuestras contribuciones tanto al diseño general de la metodología, cosas como diseño del escenario, los escenarios macroeconómicos, el tratamiento de las provisiones, pero también en lo que se refiere a la definición de criterios para la aplicación en la práctica de esa metodología y, desde luego, ha sido muy relevante en lo que ha sido la discusión entidad por entidad con el resto de los participantes en el ejercicio. Por lo tanto, mi enhorabuena y mi felicitación, que se une a la del gobernador, a todos los involucrados, los expertos involucrados del Banco de España en la realización del ejercicio. Segunda característica que quiero también destacar es la amplia cobertura. El balance, se han revisado los balances completos de las entidades, incluyendo tanto negocios domésticos como en el exterior, y se han analizado un buen número de riesgos relevantes. Entre ellos no son de riesgo de crédito, que fue el objeto de la revisión, del análisis que realizamos en España en el año 2012, sino también el riesgo de mercado, riesgo de contrapartida, etcétera. Por lo tanto, el abanico de riesgos que han sido considerados, sobre todo en lo que es la parte de prueba de resistencia, pues ha sido realmente muy amplio. Importante destacar la disponibilidad de una metodología homogénea desarrollado por el Banco Central Europeo en lo que se refiere al ejercicio de revisión de la calidad de los activos y por la Autoridad Bancaria Europea en lo que se refiere al Stress Test, que lo que ha logrado es que el grado de homogeneidad del análisis y la comparabilidad de los resultados sea satisfactorio. Y, por último, destacar la exhaustividad del control de calidad. El ejercicio tenía unos componentes de abajo a arriba, en particular el Stress Test, pero ha sido muy importante contar con una triple línea o barrera de control. En primer lugar, el control que han desarrollado los propios auditores que han revisado las cuentas de las entidades. En segundo lugar, las autoridades competentes nacionales que han ejercido un segundo nivel de control. Y, finalmente, el Banco Central Europeo. Bueno, sin más dilación, pasemos entonces a comentar resultados. La parte de los resultados que seguramente atrae más atención, tanto de los medios de comunicación como de analistas, es lo que se refiere a las entidades que han suspendido alguna fase del ejercicio. Realmente el ejercicio tiene tres componentes. Un componente es el examen de la revisión de los activos y ver si los impactos suponen o no que las entidades bajen del ratio del 8% establecido. Lo mismo para el escenario adverso del Stress Test. Y, finalmente, el tercer ejercicio pues es el escenario adverso del Stress Test y ver si las entidades en el escenario adverso son capaces o no de superar el 5,5%. En la tabla tienen ustedes el detalle de las entidades que no habrían superado el ejercicio a 31 de diciembre del año 2013, que es la referencia para todo el análisis. Pero es evidente que desde entonces ahora pues han transcurrido varios meses y muchas entidades han acudido a los mercados para reforzar su capital y, en algunos casos, han conseguido de esta manera cubrir el déficit de capital identificado con los balances a 31 de diciembre. Por lo tanto, al lado del déficit bruto, a 31 de diciembre, tiene sentido también analizar el déficit neto, que es cuál sería la situación actual en términos de déficit de capital de cada una de las entidades, teniendo en cuenta las acciones realizadas a lo largo del año 2014. Bueno, las cifras fundamentales ya las han oído ustedes varias veces esta mañana. El volumen agregado del déficit de capital identificado a 31 de diciembre de 2013 es de 24,6 mil millones de euros. Si restamos las acciones de capital realizadas por algunas entidades, esta cifra se rebaja apreciablemente hasta 9.500 millones de euros. De las 130 entidades sometidas al ejercicio,
25 han arrojado una situación de déficit bruto de capital a 31 de diciembre por no haber superado alguno o algunos de los umbrales establecidos, AQR o Stress Test. Pero de estas 25 entidades, 12 de ellas han realizado acciones de capital que han conseguido reforzar su solvencia de manera que se anule el déficit de capital identificado a 31 de diciembre, por lo que quedarían exclusivamente 13 entidades que al día de hoy estarían en una situación de déficit de capital. En España, tan solo una entidad no ha superado uno de los ejercicios, que es el AQR, esta entidad es Liberbank, por una diferencia muy reducida, apenas 32 millones de euros, a 31 de diciembre del año 2013, pero esa entidad realizó en el primer semestre del año distintas acciones de incremento de capital, en particular una ampliación de capital, por la que obtuvo 637 millones de euros, que no solamente le ha permitido cubrir con creces el escaso déficit observado el 31 de diciembre, sino que además le ha situado en unos ratios de capital comparables a la media del sector. Por lo tanto, en ese momento Liberbank goza de una posición de solvencia absolutamente homologable al resto de las entidades españolas. Vamos a analizar ahora lo que sería un análisis de los resultados conjuntos del ejercicio, tratando de combinar lo que encontramos en la fase o el componente de AQR, de revisión de calidad de los activos, con la fase Stress Test en el escenario adverso. La idea básicamente es comprobar si se verificase el escenario adverso, cuál sería la disminución en los ratios de capital que tendrían que soportar las entidades, cuando tenemos en cuenta además los ajustes que hay que realizar como consecuencia del AQR. Es decir, tomamos el capital inicial, capital de partida, introducimos los ajustes que aparecen como resultado de las incidencias identificadas en el AQR y añadimos sobre eso la reducción de los ratios de capital que vendrían provocados por la eventual verificación, la eventual realización del escenario adverso. Eso nos da una idea, digamos, combinada de lo que es la capacidad de resistencia de las entidades ante el escenario adverso, pero teniendo en cuenta también pues, el deterioro de su posición de partida ocasionado por los ajustes identificados en el AQR. Bueno, pues como ven ustedes, en términos de activos ponderados por riesgo, sí que en términos del ratio de capital, lo que tendríamos es que en la media de las entidades del conjunto del mecanismo único de supervisión, este impacto combinado alcanzaría 3,4 puntos porcentuales, o si quieren, el capital que absorbería la combinación de los dos ejercicios ascendería a 3,4 puntos porcentuales. En el caso de España, la situación es más favorable. El impacto comparable en España sería solo de 1,6 puntos porcentuales. Es decir, que estamos hablando, por lo tanto, de menos de la mitad del impacto medio en el conjunto del mecanismo único de supervisión. Y como pueden comprobar en el gráfico, España sería el segundo país, después de Estonia, en términos de menor impacto del efecto combinado del AQR y del Stress Test. Quiero también llamar la atención, aunque luego me tendré algo más en ello, que el impacto combinado en España se debe casi fundamentalmente al Stress Test. Y que realmente lo que es la parte de AQR, que es la parte negra en este gráfico, es prácticamente marginal o despreciable. Es decir, todo realmente el impacto es el Stress Test. De todo, digamos, el impacto es reducido y dentro de ese impacto reducido la contribución del AQR es muy reducido. Por lo tanto, creo que ya se puede decir, con esos datos en la mano, que la banca española muestra no solamente una capacidad de resistencia apreciable ante la posible deterioro extremo de las condiciones macroeconómicas, sino que además muestra un rigor especial en la información financiera que publica, o si lo prefieren, muestra una suficiencia evidente en cuanto al volumen de provisiones disponible. Y es esto lo que le permite absorber el estrés del escenario adverso sin que se afecte demasiado al ratio de capital.
Por entidades, da la impresión que hay una transparencia que ha saltado. Espero que lo tengan ustedes en su handout. Aquí lo que tenemos, si ven ustedes verlo por entidades, lo que tenemos es que el impacto global del ejercicio, la combinación del stress test con el ejercicio de revisión de la calidad de los activos, en todas las entidades españolas este impacto es inferior a la media de los países del SSM, con una sola excepción. Si analizamos cada bloque, tenemos que en 11 de las 15 entidades el impacto estrictamente de la parte AQR es menor a la media del SSM. Y si vemos la parte de stress test, tenemos que es que 14 de las 15 entidades tendrían un impacto, de nuevo, inferior a la media de los países del SSM. Es interesante comprobar, además, que en el caso de España se parte de una situación de capital algo más desfavorable que la media del sector. Es decir, el ratio de capital en España al comienzo del ejercicio estaba en 10,6%, mientras que la media del ratio de capital en el mecanismo único de supervisión es el 11,7%. Bueno, como consecuencia de que el impacto realmente, el impacto combinado del ejercicio de revisión de los activos y del stress test es muy moderado, si realmente llegásemos, el escenario adverso, por improbable que sea, llegase a realizarse, llegase a observarse, en esa situación de estrés se revertiría la situación. El ratio de capital de las entidades españolas en ese escenario adverso sería superior a la media de los países del mecanismo único de supervisión. De nuevo, indicador que refleja que las entidades tienen resortes, en parte o fundamentalmente ligado a su política de provisiones, que les permiten absorber estos shocks tan adversos de una manera que el ratio de capital se resienta en menor medida que nuestros socios del mecanismo único de supervisión. Pasamos entonces ahora, si les parece brevemente, a detenernos en la primera parte del ejercicio, en lo que sería el ejercicio de revisión de la calidad de los activos. Se trata de un ejercicio de una enorme complejidad, pero también de una enorme importancia. Es decir, lo que estamos hablando es realmente que en este ejercicio es donde se centra el cumplimiento de uno de los objetivos declarados de todo el ejercicio, que es precisamente mejorar la transparencia sobre la situación real de las entidades bancarias europeas. Un ejercicio, evidentemente, que ha llevado muchos meses de trabajo y que ha involucrado a gran número de expertos. El ejercicio tenía 3 fases. Una primera fase, que es una selección de las carteras, siguiendo básicamente una evaluación del riesgo de cada una de ellas. Segundo lugar, una fase de ejecución, que es ciertamente la más importante, que a su vez tenía hasta 9 componentes. Empezamos con la revisión de las políticas contables de las entidades, después vemos en qué medida las bases de datos de las entidades están siendo utilizadas correctamente para la elaboración de los estados financieros, seleccionamos las muestras de expedientes de activos de exposiciones concretas que van a ser revisadas, se procede a la revisión de esos expedientes de crédito, la parte quizá que conlleva evidentemente más intensidad, conlleva más recursos y más trabajo. Miramos en paralelo cuál es la calidad de la valoración de los colaterales para los préstamos con garantía. Miramos también la posibilidad de proyectar los resultados obtenidos para los expedientes revisados al conjunto de las carteras analizadas. Vemos también la suficiencia de las provisiones dotadas para créditos clasificados como riesgo normal, crédito sano, si se quiere, y combinando todo esto nos da una cifra de ajuste en el capital de la entidad, en la situación patrimonial de la entidad, que lo expresamos en términos de activos ponderados por riesgo y, por lo tanto, podemos interpretarlo como una minoración del ratio de capital a diciembre del 2013 que recoge todas estas incidencias. Por lo tanto, este ejercicio, ya se ha señalado, ha conllevado enormes recursos. Piense que se han evaluado en España 104 carteras, que suponen más del 55% de los activos ponderados por riesgo del sector. Hemos revisado 17.000 expedientes, 17.000 acreditados distintos, 53.000 valoraciones de garantías hipotecarias, que suponen casi un tercio del total a nivel de la zona del euro. Personal involucrado, más de 600 personas con expertos independientes. Juntando los recursos del Banco de España, nos situaríamos en torno a 800.
Veamos un poco entonces los resultados encontrados a partir de aquí. Como decía, podemos expresarlo en términos de activos ponderados por riesgo, por lo tanto, reducción del ratio de capital. Si hacemos este cálculo para la media de los bancos participantes en el mecanismo único de supervisión, el impacto sobre el capital sería del entorno de 40 puntos básicos. O si lo quieren en términos absolutos, cerca de 34.000 millones de euros. Estamos hablando de déficits esencialmente de provisiones y, por lo tanto, para llevarlo a capital, lo lógico es restarle los impuestos correspondientes. Estos 34.000 millones se corresponden con esos 48.000 millones que ustedes han visto en la presentación del vicepresidente y de la presidenta del Supervisory Board del Banco Central Europeo. Pues bien, si vamos a España, en España el impacto sería en torno a 14 puntos básicos. Es decir, estamos hablando de un tercio de la media del mecanismo único de supervisión. Por lo tanto, realmente el grado de rigor con el que los balances bancarios reflejan realmente la situación patrimonial de las entidades españolas es muy elevado y, de hecho, es enfatizarlo, es el más elevado de todos los países que participan en el mecanismo único de supervisión. El volumen de incidencias en términos relativos al tamaño de balance en España es el más bajo de todos, es el número 19 de 19. Por lo tanto, nos parece que debe enfatizarse y ponerse en valor este resultado, que refleja sin duda el rigor de las políticas contables que aplican las entidades, pero también, y como es lógico, realmente el grado de exigencia relativamente elevado, manifiestamente elevado, de la normativa nacional en materia de provisiones y, por supuesto, el rigor con la que el supervisor o los supervisores vigilan la aplicación de estas normas. Pasando brevemente a lo que es la segunda parte del ejercicio, que es la prueba de resistencia, comentarios breves sobre la naturaleza del ejercicio. Estamos hablando de evaluar la capacidad de resistencia de las entidades ante distintos escenarios macroeconómicos. Se trata, por lo tanto, de comparar las pérdidas que pueden aparecer en cada uno de los escenarios con la capacidad de los bancos para hacerle frente. Es decir, estamos hablando de comparar pérdidas con capital inicial, provisiones disponibles, más evolución o posibles resultados obtenidos a lo largo de los 3 años que componen el horizonte del ejercicio. Como comentábamos antes, estamos hablando de un ejercicio que incorpora, que considera un volumen muy amplio de riesgos. El ejercicio, además, tiene una metodología común definida por la Autoridad Bancaria Europea. Comienza con un envío de datos o de cálculos que realizan las propias entidades y estos cálculos son sometidos al intenso control de calidad en el que participa tanto el supervisor nacional como el Banco Central Europeo. Los escenarios, decíamos, 2 escenarios macroeconómicos, uno que es el más probable, que corresponde con las previsiones de la Comisión Europea a febrero del año 2013, y otro estresado que se ha diseñado por parte de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Y sobre esas previsiones macroeconómicas se han introducido más shocks específicos, países, exposiciones, etc. El ejercicio incorpora necesariamente una serie de supuestos que ha pretendido ser bastante restrictivos. Bueno, pues quizá el más importante es que no se permite que los balances de las entidades evolucionen de acuerdo con los desarrollos macroeconómicos y, por lo tanto, por ejemplo, en el escenario adverso, no se incorpora la posibilidad de que el crédito se reduzca y, por lo tanto, el tamaño de los balances. Y, además, algún tipo de restricciones de cara a la proyección de la cuenta de resultados de las entidades. Y el capital se define, según la normativa vigente en cada país, a 1 de enero del año 2014. Y, por lo tanto, todos los calendarios de deducciones, etcétera, en la medida en que respondan a opciones nacionales, pues se utilizarán, evidentemente, para definir el capital a partir del año 14, durante toda la duración del ejercicio. Y luego es importante también destacar que los resultados obtenidos en la revisión de las carteras, las incidencias obtenidas en lo que es la revisión de los estados financieros de las entidades, son tenidas en cuenta a la hora de calcular el stress test, es decir, a la hora de calcular las proyecciones de las ratios de capital para el año 2014, 15 y 16 bajo los distintos escenarios. Es decir, se utiliza, por ejemplo, el ajuste de capital inicial y también si hay defectos manifiestos en el cálculo, el reconocimiento, el deterioro, esto se proyecta a lo largo del ejercicio.
En términos de los escenarios macroeconómicos, ciertamente los escenarios macroeconómicos son severos en lo que se refiere al escenario adverso y son, bueno, pues más o menos en línea con el consenso en lo que se refiere al escenario base. En el caso de España, por ejemplo, piensen que el crecimiento del PIB previsto en el ejercicio para los años 14, 15 y 16 incorpora una hipotética recesión que no se corregiría hasta el final del año 2016. Es decir, tendríamos crecimiento negativo en el 14, en el año 15 y en gran parte del 16, solo al final tendríamos un crecimiento positivo. Y como obviamente conocen, esto contrasta llamativamente con lo que son las proyecciones realizadas, las previsiones de los principales organismos, ciertamente la del Banco de España, que prevemos para este año un crecimiento superior al 1% y el año que viene un crecimiento cercano al 2%. Debo decir que en términos de la desviación de la proyección macroeconómica del PIB, sobre el escenario base, este ejercicio sería más severo que el que realizamos en el año 2012. En aquel momento la desviación del crecimiento acumulado del PIB entre el escenario adverso y el escenario central era aproximadamente de 4,8 puntos porcentuales. En el ejercicio actual, esa desviación asciende hasta 5,9 puntos porcentuales. Evidentemente, el impacto de esta mayor desviación sobre las proyecciones de capital de las entidades se ve aminorado por el hecho de que el escenario base en este momento, afortunadamente, pues es mucho más favorable que el que teníamos en el año 2012. La economía ha salido de la recesión, se prevé que continúe manteniendo tasas de crecimiento relativamente significativas y esto contrasta evidentemente con las proyecciones que realizamos en el año 2012 para el año 12, 13 y 14. En términos de tasa de desempleo, lo mismo puede ser dicho. La tasa de paro prevista en el ejercicio, el escenario adverso, se situaría nada menos que por encima del 27% en el año 2016. Como saben ustedes, todas las previsiones apuntan a una reducción de la tasa de paro en los próximos años. Por lo tanto, el ejercicio es manifiestamente severo. Haciendo un ejercicio parecido al que hemos hecho antes, podríamos intentar ver cuál es el impacto estrictamente el stress test, sin tener en cuenta lo que es las incidencias encontradas en el ejercicio de revisión de los activos sobre el ratio de capital de las entidades. Pues bien, tenemos un cuadro relativamente similar. En lo que se refiere al mecanismo único de supervisión a la media, el impacto estrictamente del stress test sería de 3 puntos porcentuales. En España, este impacto sería menos de la mitad, en torno a 1,4 puntos porcentuales, pues a la cola de la distribución, solamente superados en ese sentido por Letonia y por Estonia. De tal manera que, destacamos de nuevo, tenemos una situación de un impacto moderado que hace que no solo ninguna entidad estrictamente en stress test se quede por debajo del 5,5%, sino que además la inmensa mayoría de las entidades superan este 5,5% con un amplio margen en todos los casos superiores, menos en el caso de Liberbank, superiores a 2 puntos porcentuales y llegando a más de 6 puntos en algún caso. Finalizo con algunas conclusiones. En primer lugar, creo, el banco opinamos, que el SSM ha concluido el ejercicio de revisión de la situación de la banca europea cumpliendo altos estándares de rigor y nos parece que de esta manera cumple los objetivos pretendidos en términos de mejorar la transparencia, de identificar vulnerabilidades en la posición financiera de algunas entidades que deban ser cubiertos de manera inmediata y, por ambas vías, lograr un aumento apreciable de la confianza en el sistema bancario europeo. En lo que se refiere a los resultados para la banca española, debemos tomar nota que al día de hoy ningún banco se encuentra en la situación de déficit de capital, que el margen sobre los mínimos exigidos en general es muy amplio, muy confortable. Reiteramos que la información financiera publicada refleja con elevado rigor, el mayor de todos los países del SSM, el valor de los activos. Y además que la banca muestra una apreciable capacidad de resistencia, que el impacto de un eventual e improbable escenario adverso sobre la situación de capital sería moderado y que, por lo tanto, las entidades podrían hacer frente
a las consecuencias de este escenario adverso por sus propios medios, sin necesidad de que su ratio de capital se resienta de una manera significativa. Por lo tanto, como ha señalado el gobernador, es importante destacar que esos resultados claramente deben verse en el contexto del profundo e intenso proceso de reestructuración, de reforma de nuestro sistema financiero, en el contexto de haber procedido a una limpieza importante de los balances bancarios, de todavía reforzar las políticas de provisiones, yendo más allá del tradicional conservadurismo del Banco de España en esta materia, de los procesos de recapitalización realizados, ya sea los conducidos por las propias entidades, por los propios medios, ya sea por los conducidos a través de la inyección de fondos públicos, y también el progreso realizado en materia de consolidación de la industria. Pero, de luego, es importante que tengamos en cuenta que, efectivamente, esto no acaba nada, que el proceso empieza ahora, que los desafíos para la industria financiera española y europea no son despreciables, que deben asumir en el corto plazo un previsible reforzamiento de los requisitos regulatorios y también la convergencia de las prácticas supervisoras a los estándares más exigentes, y que esto debe hacerse en un contexto macroeconómico todavía algo endeble, que no puede menos que afectar a la rentabilidad del negocio bancario. Pero creemos firmemente que, efectivamente, estos resultados prueban que la banca española está en unas condiciones satisfactorias para afrontar esos desafíos.